Miras a tu gato. Duerme plácidamente en el sofá. Tu casa es su reino, un lugar 100% seguro. ¿O no? ¿Y si te dijera que ahora mismo podrías tener un asesino silencioso en tu propia sala? Uno que parece inofensivo, uno que quizás tú mismo compraste. Hoy en el Efecto Curioso, exponemos las 7 plantas mortales para tus gatos. Quédate hasta el final, porque la planta número 1 es tan común que es aterrador. En el puesto número 7, una planta que millones tienen por sus supuestos beneficios, el aloe vera o sábila. Es genial para quemaduras solares, en humanos, ¿verdad? Bueno, para tu gato es una historia diferente. Contiene saponinas y antraquinonas, que son tóxicos para ellos. El peligro real es, si tu gato mastica la pulpa, prepárate para vómitos, diarrea severa y letargo. Y aquí va el dato inquietante. El peligro no es solo la pulpa. El lácteos amarillo justo debajo de la piel de la hoja es la parte más tóxica, actuando como un purgante violento. No es la más mortal de la lista, pero es un mal comienzo para tu mascota. En el número 6, una de las plantas de interior más populares del planeta, el pothos o pothos. Sí, esa planta colgante de hojas verdes y amarillas que es imposible de matar. Está en oficinas, baños, cocinas y es una trampa mortal. Contiene cristales de oxalato de calcio insolubles. ¿Qué significa eso? Imagina miles de agujas microscópicas clavándose en la boca, lengua y garganta de tu gato en el momento en que la muerde. El dolor es inmediato. Verás a tu gato babear excesivamente, rascarse la cara desesperadamente e inflamarse. En casos graves, la garganta se cierra hasta el punto de la asfixia. El dato inquietante. Los gatos a menudo son atraídos por sus hojas colgantes, confundiéndolas como un juguete. El juego se convierte en agonía en menos de un segundo. Puesto número 5. Su nombre lo dice todo. Dieffenbachia, también conocida como Comigo Ninguén Pod. Esta planta tropical es muy similar al pothos, pero mucho más potente. También usa los cristales de oxalato de calcio, pero la Dieffenbachia añade enzimas proteolíticas a la mezcla, que básicamente digieren el tejido vivo mientras los cristales lo perforan. El dolor es tan intenso que se reportan casos de ceguera temporal si la savia toca los ojos y pérdida de voz si se ingiere. Y el dato más inquietante, la reacción de hinchazón es tan rápida y severa que la vía aérea puede bloquearse completamente en minutos. Es una carrera contra el reloj. Número 4. Y este es un golpe bajo. El lirio de la paz. ¡Qué nombre tan irónico! Es la planta que te regalan para desear buenas vibras. Al igual que las dos anteriores, pertenece a la familia Araceae y contiene los temidos cristales de oxalato. Causa la misma irritación oral, dolor y vómitos. Pero el dato inquietante es su falsa reputación. Muchos sitios web la listan como ligeramente tóxica o incluso segura para mascotas. Es falso. Aunque no causa la falla renal de los lirios verdaderos, de los que hablaremos, sigue siendo una planta que puede causar un dolor extremo y sufrimiento a tu mascota. No confíes en su nombre. Espera un momento. ¿Estás revisando tu casa mentalmente ahora mismo? Si esta información te parece vital, la mejor forma de ayudarnos es dando like para que YouTube muestre esta advertencia a más dueños de mascotas. Y suscríbete, porque las plantas del top 3 son las que probablemente tengas. Entramos en el top 3. Puesto número 3. La azalea. Estas flores hermosas y vibrantes son comunes en jardines y como bonsáis de interior, pero son extremadamente tóxicas. Contienen grayanotoxinas.
¿Qué hacen? Atacan el sistema nervioso y cardiovascular. Si tu gato come solo unas pocas hojas, no estamos hablando de irritación en la boca, estamos hablando de vómitos, proyectil, diarrea y luego arritmias cardíacas, debilidad, temblores, coma y la muerte. El dato inquietante, la toxina es tan potente que incluso la miel hecha de néctar de azalea, conocida como miel loca, puede causar intoxicaciones graves en humanos. Imagina eso en el pequeño cuerpo de un gato. En el puesto número 2, una planta que quizás no tengas en un vaso, pero podrías tener en tu jardín sin saberlo, la higuera infernal o ricino, Ricinus communis. Es famosa porque de sus semillas se extrae la ricina, uno de los venenos más potentes conocidos por el hombre. Todas las partes de la planta son tóxicas, pero las semillas son el epicentro del terror. Los síntomas son horribles y tardan en aparecer. Lo que es peor, hablamos de vómitos con sangre, diarrea sanguinolenta, dolor abdominal extremo, convulsiones y falla orgánica múltiple. El dato más aterrador, una sola semilla, masticada, puede ser suficiente para matar a un gato adulto. No hay antídoto para la ricina. Es una sentencia de muerte. Llegamos al puesto número 1. El asesino silente perfecto, el más común en ramos de flores, el más letal, el lirio. Y con esto me refiero a los lirios verdaderos, género Lilium, como el lirio stargazer o asiático, y los lirios de día, Hemerocalis. Toda esta planta es una bomba de tiempo para tu gato. Las hojas, el tallo, la flor. El peligro real, insuficiencia renal aguda y fulminante. Si tu gato lame incluso el polen de su pelaje o bebe un poco de agua del jarrón, sus riñones comenzarán a fallar. Los síntomas iniciales son vómitos y letargo, pero luego el gato deja de orinar. Y en 24 a 72 horas, sin tratamiento veterinario agresivo e inmediato, es mortal. Y este es el dato más escalofriante de todos. Los veterinarios no saben por qué. Se desconoce la toxina exacta, simplemente sabemos que es fatal para los gatos y casi inofensiva para perros o humanos. Es literalmente el veneno perfecto para gatos. El mundo está lleno de peligros ocultos, incluso en nuestro hogar, pero el conocimiento es nuestro mejor escudo. Ser un buen dueño no es solo dar amor, es también estar alerta. Y ahora tú lo estás. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas plantas te ha sorprendido más? ¿Acabas de descubrir que tenías una de ellas en casa? Compártelo en los comentarios para alertar a otros. Suscríbete para más efectos curiosos y dale like si aprendiste algo vital hoy. Comparte este video. Podrías literalmente salvar una vida. Nos vemos en el próximo efecto curioso.